Buenas tardes a todos, bienvenidos otra vez a las jornadas del laboratorio de TESEVA. Este es nuestro cuarto y último encuentro, así que muchas gracias por habernos acompañado hasta acá. En esta oportunidad, como broche y como cierre de estas jornadas, vamos a seguir obviamente tratando esta misma temática que engloba todas estas jornadas, pero también vamos a hablar un poco más de lo que es la gestión de la calidad en el laboratorio. Así que para esto tenemos a Cecilia Ghisolfi y a Edgardo Asturga, a los cuales voy a presentar en este momento. Bienvenidos a los dos a estas jornadas del laboratorio de TESEVA. Simplemente, bueno, agradecerles la invitación a vos, Guillermo, y a, bueno, Natalia Filipone y al doctor Aranda. Esperemos poder transmitirles parte de nuestra experiencia. La idea, generalmente, en estas actividades, desde nuestra mirada y nuestro punto de vista, es eso, poder compartir lo que venimos haciendo. Así que gracias nuevamente. La idea, esto era justamente... Como fuimos hablando en los otros encuentros, era lograr que algo de todo, obviamente el conocimiento, que es muy amplio en el ámbito de la calidad y muchas veces hay que digerirlo, que aunque sea algo se pueda ir adquiriendo y ir bajando a la práctica para ir de a poco creciendo e ir implementando cada vez un poco más estas herramientas que son tan necesarias. Así que si querés, pasamos a tu presentación, o Edgardo, ¿vos querés saludar o decir algo? No, yo también quiero agradecerles por la invitación, igual que Cecilia. Y bueno, también la idea es poder contarles en un ratito un poquitito qué es lo que hacemos. Trataremos de hacerlo lo más práctico posible para que se puedan llevar al menos algunos conceptos interesantes de cómo trabajar con buenas prácticas en biología molecular y cómo controlar procesos en esta área que parece bastante compleja y a veces se hace difícil visualizar el tema de calidad. Así que trataremos de poder volcarles algo de la experiencia de tantos años de trabajo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias de nuevo a los dos por participar, y si querés ya pasamos a la presentación, entonces te dejo a cargo, Cecilia. Dale, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Voy a dar comienzo. Gestión de calidad en el laboratorio de biología molecular, como parte de esta jornada de calidad en biología molecular que organizó el laboratorio, la residencia de TESEVA Laboratorio. Bueno, y esto no es para aburrirlos ni para asustarlos, simplemente es compartir con ustedes los estándares que en los laboratorios de análisis clínicos tenemos disponibles para poder implementar calidad. Cualquiera de ellos, no importa cuál, siempre nos van a acercar y aportar una herramienta si el día de mañana nos queremos sentar como parte de un proceso de implementación de la calidad y de un sistema de gestión de calidad. Y hablar de calidad en biología molecular en realidad no es exclusivo del área, ¿no? En realidad la calidad se puede aplicar en cualquier área. Lo que sí vamos a tratar de ver son algunas particularidades que aplican o dificultades, como decía Edgardo hace un ratito, que nos presenta esta herramienta, esta metodología, que no es tan sencillo algunos estándares o requisitos aplicarlos como en otras áreas. Acá ven, por un lado, bueno, esta norma, la mayoría son normas ISO, simplemente presentarlas y que tengan una idea de que cualquiera de ellas nos van a servir para poder comenzar con este proceso. Sí comparten entre todas el espíritu de lo que la 9001 desde el 2015 impone, que es el pensamiento basado en riesgo y oportunidades, y mucho de la presentación que vamos a ver va a estar enfocado en eso. Y por último, esta nueva resolución se las presento para que la chusmeen, que es muy fresquita, por decirlo de alguna forma, porque es de junio del 2021, donde es una de las primeras resoluciones que el Ministerio de Salud promulga o nos pone a disposición, implementando un sistema de gestión de calidad alineado con un estándar que proviene del Mercosur. Se las dejo para que la chusmeen,
y que puedan ver que en algún punto los requisitos que están puestos en esta resolución son bastante parecidos al resto de las normas que estamos viendo acá. Y esto es un adelanto, como ven acá, la 15189, que es la norma que nosotros tenemos implementada ya hace muchos años y acreditada como norma de acreditación, está cambiando, y el año que viene se viene la nueva versión, simplemente a modo de comentario y bueno, de cuestión de actualización, de dato de actualización. Va a cambiar en su estructura, normalmente, y la norma que estamos usando como vigente, tiene solo dos requisitos, todo lo que tiene que ver con requisitos de gestión en el 4 y todo lo que tiene que ver con requisitos técnicos en el requisito 5. Y esta nueva versión, que va a venir el año que viene, incorpora, como ustedes ven acá, la estructura de la 9001-2015 y todo lo que tiene que ver con el pensamiento basado en riesgo y oportunidades. Entonces, como parte de la presentación va a estar enfocado en eso, repasar un poco, que tanto la 9001, que es la que primero despunta en este vicio, habla sobre ese tema, la 17025, que también es una norma de acreditación para laboratorios de ensayo, pero que en muchos laboratorios de análisis clínicos que hacen solo ensayos, o sea, que se dedican a recibir derivaciones, y que no tienen dentro de su proceso, sus procesos identificadas las tres etapas, ¿no? La preanalítica, la analítica y la posanalítica, sino que solo hacen la realización del ensayo, podrían llegar a implementar su sistema de gestión de calidad y acreditar por esta norma también. Como para retomar un poco el espíritu de la presentación, esta es la norma que nosotros tenemos hoy en día implementada, la versión actual. Fíjense que aborda la gestión de riesgo solo en un requisito, mientras que la versión que va a venir el año que viene toma el espíritu ya de incorporar, como dice acá, la identificación de los riesgos y oportunidades ya a través de todo el sistema de gestión. Y por último, un comentario asociado a esta norma ISO, que también es una norma de aplicación, como dice ahí, de la gestión del riesgo en los laboratorios clínicos. Es una norma que está disponible, que fue adoptada por el IRAM como norma también traducida al español, y que es muy útil al momento de querer implementar la calidad en un laboratorio de análisis clínicos. Sin dejar de tener en cuenta que la 19011, que es la que habla de directrices para la realización de auditorías como proceso de gestión inevitable dentro de un sistema de gestión, también enfoca en los riesgos. Entonces, como vamos a seguir hablando de riesgos, les presento esta diapositiva, que me parece que es la que va a terminar de delinear toda la presentación. Nosotros, ¿por qué abordamos la gestión del riesgo en el laboratorio? Porque lo que consideramos es que todo resultado es peligroso hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, a través de planificar actividades de control, podemos asegurar la liberación de resultados sin error, a través de protocolos y prácticas y actividades que nos permitan conocer el desempeño analítico de los test de laboratorios. Vamos a enfocar en esa liberación de resultados sin error, y todas estas actividades nos van a dar información para tomar medidas apropiadas y asociadas a los resultados que vayamos obteniendo. Esta es mi herramienta de gestión predilecta. Los que ya han escuchado charlas conmigo quizás se cansan de mi presentación con respecto a esta espina de pescado o diagrama de Ishikawa, pero me parece que es la herramienta más gráfica desde el punto de vista de si una persona o un laboratorio tiene que empezar a implementar un sistema de gestión, por dónde empezar. Fíjense que por un lado tenemos planteado un test de laboratorio y en el extremo opuesto un resultado. Fíjense que cada una de estas espinas pequeñas, por eso se llama espina de pescado, tiene un input que está asociado a una actividad que está involucrada en la realización de un test dentro del laboratorio para la generación de un resultado. Tanto lo que tiene que ver con los aspectos asociados a la toma de muestra, a la preparación del paciente, todas las actividades que tienen que ver con el ambiente y el equipamiento, las actividades asociadas a los procedimientos de medida, materiales de referencia, la utilización de reactivos, la inclusión obviamente del personal y todo lo que tiene que ver con el proceso de validación e informe. Si vemos a grandes rasgos esta herramienta, podemos identificar dentro del proceso global de laboratorio, en esta parte
lo que correspondería a la etapa preanalítica, en el medio lo que correspondería a las actividades que conforman la etapa analítica y en la última parte la etapa posanalítica. Entonces, teniendo controlado cada una de estas espinas y estas pequeñas espinitas pequeñas, lo que tenderíamos a asegurar es disminuir la variabilidad en cada una de estas actividades y por lo tanto obtener un resultado de calidad. Entonces, reconstruyendo un poco eso que acabamos de ver, planteo el problema o la pregunta y trato de contestarla abordando todas las actividades o procesos que intervienen. Esta es una buena herramienta, o sea, si tienen un sistema de gestión, traten de insertarla dentro de su sistema de gestión. Y una forma de empezar, en este caso, yo les presento un problema. Nuestro problema, por ejemplo, el año pasado fue incorporar, ¿no?, la determinación de COVID, como todos saben, por esta pandemia que estamos atravesando. Entonces, si retomamos esa espina de pescado inicial que vimos, fíjense que una de las cosas para poder pensar en cómo implementar mi test de COVID dentro del laboratorio no puede dejar de lado la inclusión del personal, ¿no? ¿Qué tipo de personal? Tanto de recepción y toma de muestra como el personal del área de biología molecular, que es el que va a llevar a cabo los test, en el caso este, de PCR para COVID. Por otro lado, como gran espina grande que puede introducir variación y que deberemos tener controlada e implementada, es todo lo que refiere a instalaciones y ambiente, ¿no? Entonces, tener en cuenta para este tipo de muestra cómo debiera ser esa toma, esa recepción y ese procesamiento de muestras. Como otra input de variación importante al proceso, todo lo que tiene que ver con la aplicación y la utilización de equipos, tanto equipos auxiliares como autoanalizadores o analizadores. Todo lo que tiene que ver como proceso que introduce también variación, el método que voy a utilizar, qué procedimiento de medida voy a utilizar. Obviamente, lo que me pueda aportar información asociado a procesos de auditorías y análisis de datos va a colaborar con la implementación de este proceso y el seguimiento del mismo a lo largo del tiempo. Y por último, la espinita que está asociada al informe de resultados. Bueno, dentro de este planteo vamos a ir pensando un poquito a través de esta otra herramienta de gestión que, como bien dijimos en las diapositivas anteriores, todas estas normas o estándares de calidad están enfocadas en el pensamiento basado en el riesgo y las oportunidades y, bueno, lamentablemente no nos queda otra que utilizar herramientas que quizás antes no teníamos incorporadas dentro del laboratorio y les presento una de ellas que es una matriz de riesgo. Fíjense que tengo diferentes columnas donde voy a tratar de, con esa información que planteé en la diapositiva anterior, construir o intentar reconstruir cada una de estas columnas con la información que necesito identificar como modo potencial de falla, qué consecuencia o error ocurrirían si esa falla se manifiesta, cuáles serían las acciones que voy a tratar de implementar para evitar que eso ocurra, y en la medida de lo posible tratar inicialmente de estimar una probabilidad, una severidad y una detectabilidad y lo que nosotros consideramos como final el número de probabilidad de riesgo que multiplica estas tres categorías. Esto se los dejo, la clase va a ser un poco corta, entonces vamos a ir a lo concreto, pero fíjense que se plantea como etapa proceso global de realización de la PCR para COVID, donde involucro las tres etapas, proceso preanalítico, analítico y posanalítico, ¿no? Hablamos de esa espina de pescado que tenía una espinita que tenía en cuenta el personal, tanto de toma de muestra como de procesamiento. Bueno, me planteo cuáles podrían ser los modos potenciales de falla, qué consecuencia o error me plantearía ese modo potencial de falla y cuáles serían las acciones que yo debiera tener implementadas o a implementar, ¿no? Personal altamente capacitado, documentos asociados a cómo capacito ese personal, cómo lo evalúo, procedimientos asociados también a la recepción y a la toma de muestra. También asociado al personal de biología molecular, como todos saben, debe ser un personal altamente calificado, entonces debe haber procesos. Si no es personal que ya estaba trabajando y hay que incorporar, bueno, retomar el concepto de acá arriba de la calificación y todos los procesos de capacitación y entrenamiento específico.
Y bueno, y después obviamente para no realizar un procesamiento de la muestra incorrecto, toda la documentación que me dé soporte para la realización específica de ese test, que bueno, en el caso de ser un test nuevo hay que documentarla, escribirla, implementarla y capacitar a la gente en esos procesos. Todo lo que tiene que ver con instalaciones y ambiente asociado a esta práctica, que no es menor, es todo lo que yo tenga que mantener controlado dentro de esa etapa que puedan evitar que se afecte adversamente la muestra y obviamente en forma directa el resultado. Tengan en cuenta que cuando uno trabaja con una muestra como la que estamos todavía transitando, que es una muestra para una enfermedad infecciosa, obviamente el ambiente tiene que ser controlado en todas las etapas de su proceso, tanto en la recepción como la manipulación, como el aislamiento. Una de las cosas que utilizamos en los laboratorios de biología molecular y más ante este tipo de virus son cabinas de seguridad biológica, que claramente deben estar controladas o verificadas externamente. Por otro lado, los ambientes también tienen que controlarse en su temperatura ambiental a través de la utilización de medidores de temperatura o termómetros que estén calibrados. Todo esto en algún punto está soportado por la documentación que el sistema de gestión de calidad en algún punto elabora para dar soporte a la realización de estas actividades, ¿sí? Después, cuando hablo de equipos auxiliares y autoanalizadores, también, justamente por el impacto que estos equipos, tanto auxiliares como analizadores, pueden tener sobre el resultado final. Por lo tanto, debo plantearme que tiene que haber actividades de verificación, que tiene que haber actividades de calibración de esos equipos auxiliares y programas de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, para poder asegurar liberar resultados sin error. Y después todo lo que hace a los procedimientos de medidas y tratar de trabajar con procedimientos validados o verificados acorde con determinada bibliografía y con los procedimientos analíticos que nosotros definamos desde el sistema de gestión como apropiados para poder asegurar la utilización de este tipo de procedimientos, ¿no? Que esos, a su vez, procedimientos incluyan todas las actividades de aseguramiento de la calidad a través de los diferentes tipos de controles, tanto positivos como negativos, controles de inhibición, controles de amplificación, etc. Y después, por último, lo que tiene que ver con el proceso de evaluaciones y auditorías y de análisis de datos que, bueno, en el caso de cualquier sistema de gestión de calidad y cualquier proceso a hacer seguimiento y a ser medido, es súper importante tener, un proceso de auditoría, tanto interna y llegado el caso de tener la posibilidad de una auditoría externa, justamente para poder a lo largo del tiempo evaluar la eficacia y la eficiencia de los procesos que estamos realizando. Y bueno, todo lo que tiene que ver con la etapa posanalítica es muy importante desde el punto de vista de que dentro del área de biología molecular muchas veces la posibilidad de poder liberar resultados a través de interfaces no necesariamente siempre está disponible, entonces es una etapa donde hay una alta probabilidad, llegado el caso de no tener un LIS interfaceado con el equipo, de probabilidad de cometer errores en el traspaso de datos cuando las técnicas son manuales. Esto sería como el final, se los dejo para que vean. Es también una buena herramienta cuando ustedes tienen que demostrar a un cliente o a alguien que los está en algún punto evaluando cómo aseguran la calidad de un resultado, en este caso de la misma determinación. Sería como terminar de reconstruir eso que vimos inicialmente con cada uno, ¿no?, de las actividades y documentos que soportan el control de cada una de esas etapas. Bueno, vimos una parte del proceso global, algunas consideraciones asociadas a biología molecular en general, ¿sí? Todo lo que uno pueda controlar en la etapa preanalítica extralaboratorio es súper importante en la estandarización del proceso, ¿sí? Entonces, toda la documentación que me prepare para cómo va a tener que venir el paciente, qué tipo de procedimientos de toma de muestra voy a tener que implementar, qué procedimientos y condiciones asociadas al acondicionamiento de la muestra y los equipos voy a tener que tener en cuenta, y muy importante, tener identificado todos los aspectos de estabilidad de las muestras, tanto en la toma de la muestra, en el sitio de toma de muestra, como
en el transcurso desde que esa muestra sale de ese lugar y va al área a ser procesada en esos equipos. Estos son herramientas con las cuales nosotros contamos dentro del laboratorio, siempre tener un lugar de ubicación de la información de forma segura para que cualquier persona que tenga, ya sea en el área preanalítica, analítica como posanalítica o ante cualquier llamado, pueda ir al mismo lugar y en algún punto brindar la información estandarizada asociada a cada una de las determinaciones, ¿no? De esta forma, cualquier persona que ingrese al LIS va a poder brindar la misma información asociada a qué tipo de muestra, qué tipo de procedimiento de toma de muestras, si hay condiciones asociadas a estabilidad, cómo esa muestra tiene que ser tomada, mantenida y transportada, como dijimos antes. Y lo mismo para otras determinaciones, en este caso es estrictamente justamente la que vimos, que era la PCR para COVID, teniendo en cuenta que a veces una misma determinación puede hacerse en diferentes tipos de muestras, entonces eso, tenerlo también muy detallado y determinado para no introducir, ¿no?, error o variación dependiendo de qué tipo de muestra se haya tomado. Esto es súper importante, definir una tabla de estabilidades por analitos, ya asociado a cómo controlar las condiciones preanalíticas intralaboratorio, tener presente qué tipo de interferentes pueden estar en las muestras y los volúmenes asociados a las necesidades para poder procesar eso, que muchas veces viene como especificaciones del fabricante, pero a veces las tenemos que definir dentro del laboratorio. Y más en el laboratorio de biología molecular, donde a veces muchas de las determinaciones que usamos son desarrolladas in-house. Esto no es menor, que está asociado también a lo que veníamos hablando. A veces una misma determinación está asociada a diferentes tipos de muestras. Entonces, parte de lo que vimos, tratar de identificar para cada tipo de muestra las condiciones que acabamos de ver, ¿no? Qué tipo de preparación, qué tipo de muestra, qué tipo de muestra asociado a su condición de estabilidad para poder ser transportada hasta el lugar de su procesamiento de forma segura y estable. Y esto sí, como a nosotros nos pasa, hay determinadas muestras que no se procesan todos los días, entonces, bueno, algunas consideraciones a tener en cuenta para asegurar la estabilidad de las mismas y que al momento de ser procesadas no haya una incorporación de variación en esa condición. Bueno, si vamos a la etapa ya analítica, algunas consideraciones que estuvimos charlando, pero más generales del proceso de biología molecular. Siempre tener en cuenta que el procedimiento de medida que vaya a utilizar pueda ser tomado, tenido en cuenta de alguna guía nacional o internacional o bibliografía, ¿sí? Y que si puedo contar con especificaciones de desempeño, mejor aún, y que si puedo tomar esas especificaciones de desempeño para llevar a cabo procesos de verificación y validación, mejor aún. Y bueno, y muchas de las normas que nombramos en la diapositiva, en una de las primeras diapositivas, nos dan el marco para poder abordar todos estos puntos. Nuevamente la 15.189 como estándar, ¿no?, de norma de implementación. Este es un ejemplo cuando en determinada determinación, valga la redundancia, no hay un kit validado, ¿no?, in vitro y que venga ya con todo su protocolo de validación previamente hecho por el proveedor, que ocurre muy frecuentemente en biología molecular y por eso lo pongo como ejemplo, porque está buenísimo cuando contamos, como en este caso, para la PCR para Chagas de cuantitativa, donde pudimos, a través de este protocolo, que ya había sido como técnica validado, tomar todas las especificaciones de desempeño para poder ser implementada tal cual dentro del laboratorio. A veces no se cuenta con bibliografía de este tipo y entonces hay que recurrir a otros procesos que quizás Edgardo después lo vaya a comentar. Bueno, muchas veces contamos entonces con información asociada a los procedimientos de medida en los insertos, pero muchas veces no, y entonces tenemos que recurrir a nuestra documentación interna justamente para evitar que cualquier persona dentro del área que vaya a realizar lo haga de la forma correcta y en el tiempo correcto y con las especificaciones asociadas a la técnica de forma correcta. Esto, por ejemplo, es una buena práctica dentro del sistema de gestión. Esto dentro de este documento que ustedes ven acá, en una parte cuando habla del kit de multiplex para hacer la PCR para COVID,
Se extrae la receta de cocina, como le decimos nosotros, en un formulario de ficha rápida para poder tener disponible en la mesada, ¿no? Al lado de la mesada en el laboratorio y, bueno, como ayuda a memoria para poder tratar de realizarla sin errores o desvíos asociados al procedimiento. Procedimientos de medida asociados a la trazabilidad metrológica. Bueno, este es un concepto súper interesante y más en biología molecular, porque si ustedes ven acá, en este gráfico, está toda la cadena ininterrumpida, ¿no? De materiales de referencia y procedimientos de referencia hasta llegar a los procedimientos de trabajo de rutina en el laboratorio. Entonces, el concepto que quiero introducir es que justamente en biología molecular generalmente las cadenas de trazabilidad son bastante cortas porque carecemos o se carece de materiales o procedimientos de referencia primarios. Entonces, si ustedes evalúan este triángulo que está acá, el resultado final que va a estar en la base de este triángulo va a depender en la trazabilidad hacia un valor exacto o probable, la distancia que tenga o no a un material más cercano o más lejano a un procedimiento de medida primario o a un material de referencia primario. Cuanto más lejos estemos, más incertidumbre voy a tener en cuál real va a ser el resultado que voy a estar emitiendo. Y esto es bastante común en biología molecular. ¿Por qué? Porque si ustedes van a esta página y consultan, van a ver que hay muy pocos materiales de referencia. Hay para biología molecular en HIV, bueno, en este caso es BCR-ABL, y bueno, algunos materiales para citomegalovirus. Entonces, bueno, esto es algo que en biología molecular nos pasa, ¿no? No tener materiales a partir de los cuales poder implementar una técnica de validación, por ejemplo. Bueno, esto lo voy a pasar, esto parte lo van a ver con Edgardo, más que nada es un resumen de qué tipo de test hacemos, dependiendo de si es una validación o una verificación, y si es un test cuantitativo o un cualitativo. Más que nada ver que las normas nos imponen requisitos asociados a procesos de verificación y cuáles son los test que tenemos, los protocolos que tenemos que implementar para poder asegurar la calidad de ese resultado que estamos liberando. Este es un esquema que también lo va a abordar Edgardo, creo yo, con todo lo que tiene que ver con el paso a paso que yo debiera hacer para poder asegurar un resultado sin error. Calificar al equipo, verificar o validar el método y hacer el monitoreo del desempeño analítico a lo largo del tiempo. ¿Sí? Y bueno, y ver qué tipos de protocolos, dependiendo del tipo de test, cualitativo o cuantitativo, tendré que implementar para poder asegurar eso. Y poder a lo largo del tiempo hacer una evaluación de desempeño a través de controles internos o controles externos y todo lo que me aporta las herramientas de los sistemas de gestión de calidad. Determinadas guías que usamos para la mayoría de los protocolos que implementamos dentro del laboratorio, algunas particularidades asociadas a los materiales de control, ¿sí? Consideramos que las cartas de control que se van a utilizar en biología molecular pueden ser parecidas, pero muchas veces pueden ser diferentes a lo que usamos en otros procesos analíticos, ¿sí? Que pueden estar graficadas en unidades de concentración o en unidades de desvío estándar o a veces en CT. Que establecer requerimientos de calidad para biología molecular a veces es muy complicado. Nosotros generalmente usamos, bueno, 0,5 log, que es lo que tratamos de aplicar en la mayoría de los test que son cuantitativos. Con consideraciones asociadas a los tipos de materiales de control que puedo tener en biología molecular, ¿sí? Generalmente tener comerciales solo en test que son IVD, ¿no? Que están previamente validados por el proveedor. En el caso de no tener con IVD, obviamente podemos utilizar materiales propios o asimismo calibradores. Y bueno, importante, en base a todo esto que estamos viendo, qué criterio de aceptación y rechazo voy a tener de esas corridas, ¿no? Analíticas. Entonces, bueno, estos son planteos que hacemos como diferenciales del resto de los procesos analíticos. Todo lo asociado a los materiales de control, lo ideal sería que pudiéramos contar con materiales homogéneos conmutables, con baja variabilidad, estables, con concentraciones clínicamente relevantes, que tengamos disponibilidad de ellos. Y en el caso de los controles de calidad externos o interlaboratorios, que podamos contar con esos ensayos, porque muchas veces los costos asociados o la falta de disponibilidad de diferentes tipos de controles de calidad externos para los test de biología molecular es muy frecuente. Esto es un ejemplo de cuando no tenemos o tenemos la necesidad de implementar
un programa interlaboratorio, bueno, poder hacerlo con laboratorios que consideramos laboratorios pares, a través de los cuales poder establecer alguna comparabilidad y saber dónde estamos parados con respecto a el tipo de resultados que estamos liberando. Solo a modo de ejemplo, fíjense, para todos los test de biología molecular que estamos realizando, qué cantidad de test dentro de biología molecular hoy en día no cuentan con un programa de evaluación externa de la calidad. Muchas veces no porque no querramos, sino porque no hay disponibles o porque la accesibilidad a ellos a veces es bastante dificultosa traerlos desde el exterior con los costos que tienen, pero muchas veces es porque directamente dentro del país los programas que ofrecen no tienen muestras para programas de biología molecular. Bueno, algunas consideraciones adicionales a lo que vimos en esa espina de pescado de los equipos, tanto auxiliares como los automatizados. Me parece súper importante destacar que tiene que haber un programa de mantenimiento, que fíjense que cada uno de estos equipos va a tener asignada una frecuencia y que esa frecuencia va a estar asociada también a los recursos y las necesidades del laboratorio. En el caso nuestro, por ejemplo, las centrífugas y, bueno, las balanzas y las campanas tienen una frecuencia de mantenimiento que para nosotros es una verificación, que puede ser tanto interna como externa de forma anual, pero los termocicladores en este caso tienen una frecuencia definida bienal. Entonces va a depender de la planificación que tenga el laboratorio, la frecuencia para los mantenimientos preventivos o calibraciones internas o externas que le haga su equipamiento. Esto me pareció interesante. Las pipetas me parece que son un instrumento, un equipo auxiliar fundamental en esta área y que por ende nosotros como requisito sí o sí tenemos que calibrarlo externamente por un proveedor que esté acreditado por ELOA, pero asimismo, si nosotros no estuviéramos acreditados por ELOA, hay especificaciones que tienen que ver con limitantes con respecto a determinado equipamiento. Nosotros tenemos procedimientos de verificación interna de las pipetas, pero de esa verificación va a depender la resolución de nuestra balanza para saber con qué pipetas vamos a poder verificar internamente. Nosotros estamos parados acá, nuestra resolución de nuestra balanza analítica es de 0,1 miligramo, por ende todo lo que está por debajo de eso no tenemos otra opción que mandarlo a calibrar externamente porque no tenemos la capacidad para poder hacerlo internamente. Y eso me parece que como control de proceso es súper importante por la implicancia que tienen las micropipetas dentro de esta área, ¿no? Trazabilidad de los reactivos, bueno, buenas prácticas de laboratorio, poder documentar toda su trazabilidad, ¿no? Quién es el proveedor, qué marca, el lote, qué apertura, qué fecha de vencimiento, etcétera. Todo lo que tiene que ver con condiciones ambientales dijimos que era súper importante para no introducir una variación adicional y que afecte adversamente los resultados. Bueno, tener sistemas de control de temperatura y definidos, ¿no? A través de documentación del laboratorio, cuáles son sus rangos de aceptación, tanto de temperatura como de humedad, ya sea para temperatura ambiente, en este caso, como temperatura de heladera o freezer. Y súper importante, como dijimos, y en el ejemplo de la matriz de riesgo y de la espina de pescado vimos, el ambiente asociado a la determinación de COVID es muy importante contar con una cabina de seguridad biológica, no solo para proteger a la muestra, sino fundamentalmente también para proteger al operador. Y que este tipo de equipamiento tiene que estar verificado externamente y como ustedes vieron en nuestro plan de calibración, esto lo hacemos de forma anual. Por último, y para darle ya la palabra al doctor Esturba, para no hacerlo demasiado largo, abordar algunos aspectos que consideramos importantes al momento de validar y liberar los informes. Particularidades de biología molecular que tengan que ver con esto. Bueno, todos los resultados de cualquier área del laboratorio deben ser liberados por personal autorizado y antes de ser liberados, evaluarlos frente a determinadas aspectos, ¿sí? Ya sea control de calidad interno o la información clínica disponible que tengamos de esa determinación. Entonces es una buena práctica tener en claro contra qué yo voy a comparar esos resultados, ya sea criterios de validación asociados a mis controles, ¿no? Tanto
internos como controles internos de muestra. Y si esto no lo tengo documentado por parte del proveedor, obviamente utilizar nuestro sistema de gestión para poder documentarlo y disminuir la variabilidad al momento de sentarnos a validar un resultado y previamente a ser liberado. Otros aspectos tienen que ver con, bueno, que deben ser informados con exactitud y claridad y de manera que no admitan duda, que toda la información que nosotros volcamos en esos informes sea necesaria para la correcta interpretación de los resultados y que cuando sea necesario definir un procedimiento para reportar un valor de alerta crítico, eso esté disponible dentro del laboratorio. Entonces, por esto nosotros consideramos utilizar este tipo de documentación donde a través de comentarios predeterminados disminuimos la variabilidad al momento de que una persona haga un comentario adicional en un resultado antes de ser liberado en un informe. Lo mismo para el momento de tener algún resultado o valor crítico dentro de biología molecular, tener muy bien claro y documentado ante qué situaciones consideramos que un resultado es crítico para poder ser escalado y comunicado efectivamente y que, bueno, llegue al médico tratante para la toma de decisión clínica en el tiempo que corresponda. Con respecto a este último punto, sí tener en claro que cualquier resultado que sea modificado, una vez que el resultado ya salió del laboratorio, tiene que tener un procedimiento para poder asegurar que la información que esté disponible en ese informe sea la correcta. Entonces, tener muy bien en claro que este es un procedimiento que tiene que estar documentado. ¿Cómo lo modifico? ¿Qué información tiene que estar presente? Cómo lo vuelvo a liberar y de esta forma asegurarme que esa última versión de ese documento que conlleva una presencia de un error previo esté bien documentado justamente para que la decisión clínica que sea tomada a partir de este informe no genere duda. Por último, a modo de contarles todo lo que tiene que ver con actividades de comparación y benchmarking justamente a través del desarrollo, la implementación y seguimiento de indicadores de calidad son una excelente herramienta dentro de los sistemas de gestión y los laboratorios para poder identificar los pasos críticos de cada uno de los procesos y establecer acciones de mejora. Esto es una actividad que venimos haciendo con TESEBA desde el 2015, en donde comenzamos con 5 indicadores de diferentes tipos de errores dentro de la etapa preanalítica. Al día de hoy contamos con 11 indicadores que miden errores en las 3 etapas del laboratorio. Y bueno, esto es lo que nos permite en algún punto medir, como decimos acá, ¿no? Todo resultado es riesgoso hasta que no se define y mide el impacto del resultado en las decisiones clínicas. Y si no tenemos medidas, no podemos gestionar lo que no conocemos. Entonces, no podemos controlar y mejorar lo que no medimos. Bueno, espero no haber ido muy rápido. Traté de atravesar más o menos la idea que tenía para darles y dejarle tiempo también a Edgardo, que me parece que tiene cosas interesantes para poder compartir con ustedes estrictamente en los procesos de biología molecular. Muchas gracias, Cecilia, por la presentación. Seguramente va a haber preguntas o alguien quiera hacer algún comentario, así que eso lo vamos a dejar para el final. Pueden ir dejándolo en el chat o en la opción de preguntas y respuestas. En cualquiera de las dos opciones las vamos a ir leyendo y las vamos a dejar para el final, así ahora podemos continuar con la presentación de Edgardo. Recuerden que para tener certificado tienen que haber asistido a 3 de los 4 eventos que van a quedar grabadas. Estas charlas, las 4 van a estar subidas a nuestro canal de YouTube, que se pueden suscribir, también denle a la campanita, como digo, siempre medio chiste, y les va a llegar una notificación cuando estén disponibles, que suponemos que va a ser la semana que viene. Si te parece bien, vamos a pasar a tu presentación. Bueno, hola a todos y todas. Voy a continuar con la charla que arrancó Cecilia, con una mirada desde otro lugar, un poco más desde adentro del laboratorio de biología molecular, más que desde el lugar de la gestión, y hablar de cosas de calidad. Bueno, ya me presentó. Básicamente yo vengo trabajando hace muchos años en biología molecular, no voy a decir cuántos porque no me conviene,
Así que, y ahora estoy como asesor científico acompañando al resto del laboratorio. Básicamente, cuando uno busca cuál es el objetivo de la calidad, es tratar de obtener un resultado lo más real y verdadero posible, y en realidad es el resultado que represente qué es lo que le está pasando al paciente. Porque cuando nosotros hacemos, en este caso, microbiología clínica, lo que queremos es que cuando expresamos un resultado tenga que ver con lo que realmente le está pasando al paciente. Entonces, para eso tenemos que controlar los procesos, como comentó Cecilia, desde el lado de la gestión, y yo lo voy a comentar desde el lado del laboratorio. Básicamente tenemos, lo primero que tenemos que hacer es controlar bien la metodología y la técnica que vamos a utilizar. Y para eso tenemos una cantidad de parámetros a evaluar que ya fueron nombrados: sensibilidad, especificidad, límite de detección cuantificable, linealidad, veracidad, precisión, toda una cantidad de parámetros que, por lo que tengo entendido, ustedes tuvieron ya una primera charla con Clara que se refirió a toda la parte de verificación de técnicas, con lo cual, dado el tiempo, yo voy a pasar rápidamente esos temas y me voy a adentrar un poco más en la parte de evaluación de los procesos. Después tenemos que ver también la etapa preanalítica, ¿sí? El tipo de muestra, toma de muestra, conservación, y posanalítica, informática e interpretación. Es un poco lo que venía comentando Cecilia desde otro lugar. Y la idea es, no existe el error cero, pero es tender hacia el error cero, o sea, tratar de tener el menor error posible, y para eso, además de hacer lo que les comenté previamente, tenemos que después evaluar y controlar el proceso constantemente. Cuando existe algún tipo de error o detectamos algún tipo de error, hacer la acción correctiva correspondiente y ir pensando constantemente, a medida que tenemos esas acciones correctivas, procesos de mejora continua. Como ustedes ven, esto no es una espina de pescado, pero de alguna forma, en algún aspecto, va tocando los mismos puntos. La biología molecular tiene, a diferencia de otras áreas del laboratorio, aún el área de bacteriología, que tiene mucha variedad de muestras, pero cada muestra generalmente está relacionada a una técnica, que es el cultivo. En el caso de la biología molecular, para un mismo target, para la detección de un mismo microorganismo, podemos tener una gran cantidad de muestras. Y esto es muy importante porque las metodologías, aún las comerciales, aún las IVD, están validadas para determinadas matrices. Entonces es muy importante, cuando cambiamos de matriz, cambiamos de muestra, poder hacer validaciones de estas matrices, porque esto puede generar cambio en los resultados. Vemos que está la gestión de calidad en el medio de este círculo, porque es lo que nos trae un poco esta charla, pero de alguna forma todo lo que está alrededor es lo que ayuda, y empezamos por el conocimiento. O sea, no se puede hacer calidad sin conocimiento. Uno puede completar toda una cantidad de datos, puede tener toda una estructura, pero si no tiene el conocimiento adecuado para poder interpretar los resultados al final y entender cuáles son los inconvenientes que pueden surgir en las metodologías, todo lo demás no sirve. Obviamente que la estructura y la tecnología y la automatización es sumamente importante. La industria de reactivos, como decía Cecilia, en biología molecular, a diferencia de otras áreas del laboratorio, la industria del reactivo llega hasta un cierto punto, pero después se empieza a diluir, se empieza a perder. Entonces, cuando yo quiero buscar, no sé, que quiero detectar Bordetella pertussi, por ejemplo, por ahí me encuentro con que no tengo tantas opciones y no tengo tantos kits IVD. Entonces ya tengo que recurrir a técnicas in-house con metodologías que uno tiene que buscar a través de bases bibliográficas, como mostró Cecilia, que hicimos con la cuantificación para Chagas o la detección de Trypanosoma cruzi, claramente. Y hoy, obviamente, la informática, que es fundamental para todo lo que es la etapa post-analítica. Siempre se habla de la estructura y del flujo de trabajo en biología molecular, y esto ha cambiado muchísimo con los años, y esto depende mucho del laboratorio en el cual uno se encuentre. Por ejemplo,
Nuestro laboratorio es un laboratorio que tiene gran parte de los procesos automatizados y la mayoría de los procesos, diría yo casi la totalidad, donde no se abren tubos con producto de amplificación. Entonces, la probabilidad de contaminación realmente no es que sea nula, pero es mucho más baja que si uno trabaja con las técnicas tradicionales de PCR, técnicas de punto final, o nested PCR, o eMi-nested, etc. Es muy importante en la estructura, más allá de la cantidad. Muchas veces uno dice, tiene que tener 3, 4 áreas, ¿cuántas áreas tiene que tener un laboratorio de biología molecular? A veces con 2 áreas bien manejadas funciona perfectamente bien y a veces necesita 4 áreas, que es generalmente lo ideal. Pero lo más importante son 2 cosas, o bueno, no, 2 cosas no, hay varias cosas importantes, pero digamos para remarcar. Una es el flujo de aire, como ven a la izquierda, cómo tiene que ser la apertura de las puertas según el lugar, porque eso cambia la presión positiva o negativa de los lugares y hace que entra o salga el aire, impidiendo o tratando de disminuir la probabilidad de contaminación de algunas áreas. Y lo otro es que tenemos que saber que la contaminación no es que vuela por el aire, sino que generalmente la lleva el personal o los materiales que utiliza el personal. Entonces, por eso es muy importante que los materiales no solamente sean calibrados, controlados, sino que hay que mantener todo un funcionamiento de limpieza, de estructura adecuada, de materiales que queden en el lugar que corresponden, que no sean cambiados de lugar, etc. Eso es lo que forma parte de la capacitación del personal que trabaja en biología molecular. Este grafiquito ya lo vieron porque lo mostró Cecilia, pero en el fondo, básicamente, nosotros cuando incorporamos un equipo al laboratorio de biología molecular, bueno, en cualquier área, tienen que haber una cantidad de puntos a tener en cuenta, después hacer una validación o verificación de los kits, monitoreo del sistema de aislamiento, y yo lo separé acá porque muchas veces cuando se trabaja en biología molecular se toma en consideración la técnica molecular, la PCR, o la técnica que se está utilizando, porque uno habla de PCR y en realidad técnicas moleculares hay montones que no son necesariamente PCR. Pero hay algo que es un punto crítico en el proceso de la biología molecular, que son los sistemas de aislamiento. Entonces, los sistemas de aislamiento tienen que ser monitoreados y evaluados constantemente. Y vamos a pasar un poquitito por esto, vamos a pasar rápido por una cuestión de tiempo, claramente. Yo tengo muchas diapositivas y obviamente no puedo ahondar en todas. Y me voy a detener básicamente en lo que es el monitoreo del desempeño analítico, porque me parece que quizás es lo que más pueda aportar que no hayan visto hasta el momento. Esto es lo que uno tiene que considerar cuando ingresa un equipo, que el lugar, el espacio, la parte eléctrica, todo lo que es la instalación, calificar la instalación, que obviamente esto lo hacen ingenieros de los laboratorios, pero tiene que ser acompañado por el propio jefe del laboratorio de biología molecular, acompañar ese proceso y después calificar al equipo con el proceso de muestras. Validación y verificación, insisto, estos conceptos ustedes ya los conocen seguramente porque tuvieron una charla la primera vez. Básicamente en el laboratorio de biología molecular nosotros hacemos casi todo verificación más que validación. Es muy poco lo que hacemos de validación y básicamente porque la validación conlleva una cantidad de procesos de muestras realmente importante y no solamente el costo de hacer una validación es altísimo, el tiempo que requeriría es mucho, el personal, el trabajo, pero sobre todo lo que más cuesta es conseguir los materiales para poder hacer una correcta validación. Entonces, generalmente trabajamos haciendo más verificación que validación. Ahora voy a pasar varias diapositivas que están en la bibliografía que queda en la presentación, donde ustedes se van a encontrar con distintas condiciones para hacer una validación, una verificación, según sea un kit IVD, según sea un kit desarrollado por el laboratorio y los distintos parámetros que se deben medir en cada uno de los puntos. Seguramente esto, insisto, lo deben haber visto en la primera charla, nada más que para que sepan que
las exigencias, según el paper que uno elija y según las entidades, suele ser o más dura o más laxa, pero que básicamente parecería que todo se mueve en aproximadamente 20 muestras, 5 repeticiones por triplicado, para hacer un resumen de lo que se utiliza habitualmente. Obviamente acá, en este caso, por ejemplo, suba también el efecto de las matrices, que es muy importante, que también uno debe considerar cuando hace una verificación. Acá tenemos otras de los requisitos de las técnicas moleculares según uno quiera hallar el rango lineal, el límite de detección, etc. Algo más sencillo, ¿sí? Algo más acotado, cuando uno quiere hacer un test cualitativo o cuantitativo, fíjense que todo habla de positivo bajo, medio alto, habla de 10 o 20 muestras, y básicamente esto se repite en todos los casos. Muy rápido con esto porque no va a dar el tiempo para todo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros básicamente? Y lo más sencillo para hacer es el primer punto, que es la armonización. Por ejemplo, si ya estamos haciendo una determinación, como ven acá, como teníamos el Cobas AmpliPrep, el equipo que se llama viejo en este caso, que ya es viejo en realidad, porque ya no se utiliza en los laboratorios habitual, por lo menos hasta donde yo sé, y fue reemplazado por el equipo nuevo, en este caso el Cobas 4800. Entonces uno hace una armonización entre equipos, ahora les voy a mostrar un poquitito rápidamente de qué se trata, y después lo que es la verificación de la precisión, la linealidad, límite de detección, cuantificación y veracidad, que esto, insisto, no me voy a detener, voy muy rápido y se los voy a ir contando a medida que pasen las diapositivas. Esto es la cantidad de ensayos que uno gastaría aproximadamente si quiere hacer todo el proceso que les vengo contando. Obviamente, como verán, hacer una armonización es lo más sencillo. Después, si uno tiene que hacer una verificación, tiene que hacer todo el resto de procesos, precisión, linealidad, límite de detección y veracidad, y eso suma una gran cantidad de ensayos. Cuando uno hace la armonización, básicamente lo que hace es procesar muestras que había procesado en el equipo anterior, en el equipo nuevo, y ver cuál es el grado de acuerdo. Este es un ejemplo con HIV, que es lo que hicimos con el Cobas 4800 y el Cobas AmpliPrep. Y obviamente tratando de cubrir todo el rango de linealidad posible con muestras que uno ya tiene. Acá uno ya tiene muestras anteriores. Entonces, lo más complicado a veces de conseguir en el laboratorio de biología molecular es el material con que trabajar. Y en este caso uno lo tiene. Para hacer la precisión, también, si tiene muestras, en el caso estamos hablando de HIV en este caso, donde nosotros podemos tener una muestra ya procesada de una concentración adecuada, conocida, podemos hacer diluciones, podemos tener pools. Es muy importante cuando uno esto se tiene que planificar, tiene que ser un proceso planificado para poder elegir la cantidad de volumen suficiente para poder hacer todo el proceso de las repeticiones y poder llegar a cumplir las condiciones que marca el inserto, en este caso, porque tenemos un inserto que nos da una cantidad de especificaciones. Lo mismo si queremos hacer la linealidad se hace la dilución de un pool de alta concentración y cada punto por triplicado. Estas diluciones, el proceso en sí es muy importante, o sea, la manipulación de las muestras, la homogeneización, el poder respetar siempre el mismo uso de pipetas, que lo haga la misma persona, o sea, es realmente una condición muy importante porque estas técnicas, así como son muy potentes para detectar, que detectan escasas cantidades y muy altas concentraciones, o sea, tienen un amplio rango lineal, también tienen una gran variabilidad y son muy propensas a tener variaciones con pequeñas modificaciones en el proceso, sobre todo cuando el proceso es manual, ¿no? Por eso la automatización es muy importante. Estos son ejemplos de linealidad, cómo nosotros llegamos a la linealidad con el equipo, con esta metodología, y ahí ven que tenemos una linealidad con un slope de 1, que es lo ideal. Bueno, el límite de detección fue un poquito más complicado, tuvimos que hacer algún vericueto ahí para poder llegar a hacer algo más acotado para llegar al límite de detección. Siempre cuando se trabaja en biología molecular, trabajar en la zona del límite de detección de la técnica, si bien
parecería ser lo más indicado, entre comillas, también es lo más peligroso, desde el punto de vista que ahí la variabilidad es muy alta y la probabilidad de tener resultados que no concuerden según algunos criterios, algunas normas, es mucho más probable, pero siempre tenemos que considerar, y esto es muy importante, qué es lo que cambia la conducta médica. Y muchas veces estas variaciones que nosotros nos gastamos en discutir si el límite de detección llegó hasta 1, hasta 1.2 o hasta 1.4 logaritmos, por ejemplo, insisto, si estoy hablando de HIV, por poner un ejemplo en general, pero desde el punto de vista clínico esto no modifica absolutamente nada, y eso es algo importante que tenemos que considerar cuando hacemos digamos, la verificación de una metodología. Aparte de tener todos los criterios de las normas, tenemos que también tener el criterio de cambio de conducta médica, porque estamos haciendo microbiología clínica. Entonces, porque si no estamos gastando una cantidad de recursos, y aparte en sectores donde la metodología no nos va a aportar, excepto que hagamos el trabajo que hacen los kits comerciales, que procesan, por ejemplo, para hacer un límite de detección, 250 réplicas de cada concentración. Entonces, esto es imposible en el laboratorio. Entonces, no podemos hacer esto. No creo que ningún laboratorio de microbiología clínica pueda hacer esto. Esto es cómo sacamos el límite de detección. Obviamente utilizamos la linealidad y así fuimos avanzando y llegamos para la veracidad, que es un tema bastante complicado porque no hay estándares internacionales, como comentó Cecilia, para la mayoría de los targets en biología molecular. Lo que utilizamos como valor verdadero es el promedio de un control externo de calidad, utilizando los datos que obtenemos a través del programa del control externo de calidad, en nuestro caso el College American Pathology, la CAP, y comparar nuestros resultados con los resultados de los promedios del grupo del control de calidad externo. Y esto nos permite también tener un rango y un conocimiento de cuál es nuestra veracidad, cuánto alejado estamos del valor verdadero, y como vemos no estamos tan alejados, por lo menos en HIV, cuando la correlación es 0,97. Bueno, yo sé que fui muy rápido con esto, pero la realidad es que mirando el tiempo que nos queda, quisiera adentrar un poquitito en esta parte, que es evaluación del proceso de monitoreo del sistema de aislamiento. Todos ustedes ya saben lo que es un sistema de aislamiento y cuáles son las condiciones de un sistema de aislamiento y para qué uno utiliza el sistema de aislamiento de ácidos nucleicos. Y yo siempre digo que, así como es muy importante en la etapa preanalítica la toma de la muestra, nuestro preanalítico molecular es el aislamiento de ácidos nucleicos. Entonces, yo puedo tener la mejor muestra, pero si no tengo un buen sistema de aislamiento de ácidos nucleicos, con la mejor PCR del mundo, no voy a obtener los mejores resultados. Entonces, el control de este proceso lo considero crítico en base a la experiencia, básicamente. Si no se controla este proceso, no se está controlando nada del resto. O sea, por más que yo ponga un control positivo, bajo, medio, alto, en la PCR, si no controlo bien este proceso de aislamiento, no estoy controlando el proceso total de la detección o cuantificación de lo que estoy haciendo. Bueno, ¿qué es un control interno en biología molecular? Estas son una cantidad de preguntas que las voy a ir contestando a medida que vayamos caminando las diapositivas. Básicamente, ¿qué tipo de controles tenemos? Internos. Y acá cuando hablamos de control interno, diferenciemos del control positivo, bajo, medio o alto que utilizamos en la PCR. Estamos hablando de un control interno que lo que nos va a permitir es evaluar el proceso de aislamiento. Entonces, podemos tener un control interno que puede ser homólogo o heterólogo y por lo tanto puede ser competitivo o no competitivo. ¿Qué significa esto? Homólogo es que utiliza los mismos juegos de primers y los mismos componentes de la PCR que el target. Por lo tanto, va a competir por esos componentes y eso es algo que debemos considerar. Y los heterólogos es cuando es una PCR diferente al target que yo estoy midiendo.
Se pueden utilizar, dependiendo de las metodologías, se pueden utilizar los controles homólogos enterólogos según uno lo elija. En general, uno utiliza controles heterólogos para todo lo que no es equipos ya sea automatizados o que traigan sus propios controles homólogos, porque si no, realmente es muy complejo utilizar el control homólogo para cada uno de los aislamientos. El competitivo utiliza los mismos componentes, lo que ya expliqué, y los no competitivos, y ahí puse algunos ejemplos de los no competitivos, de los que se utilizan más habitualmente, que es la beta-actina, la beta-globina. Nosotros usamos el GAPDH, o cualquier otro plásmido que uno utilice. A veces son plásmidos que vienen ya en los kits comerciales y que se agregan a la muestra para poder controlar el proceso de aislamiento. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tienen usar uno versus el otro? Que los competitivos se realizan en el mismo tubo, donde uno utiliza el target. Entonces, ese control básicamente va a sufrir los mismos procesos que los que sufre el target en la PCR, mientras que en el heterólogo se hace en una PCR aparte, y la ventaja que tiene es que yo el heterólogo lo puedo hacer en distintos tipos de muestras en una sola PCR por separado. Por ejemplo, nosotros para todas las muestras que no tienen un control interno, el kit, ya sea cuantificado o no cuantificado, que es un control interno que puede ser homólogo o heterólogo, nosotros hacemos GAPDH a todas las muestras para evaluar, bueno, cómo funcionó, entre otras cosas, cómo funcionó el sistema de aislamiento. Entonces tenemos dentro del control interno, tenemos dos posibilidades. Cuando tenemos, como yo les decía, el tipo de muestras en biología molecular es muy variable. Entonces, cuando tenemos muestras con material celular, como es una sangre entera, un hisopado, un raspado, un tejido, una biopsia, etcétera, todo lo que tenga sí o sí una alta cantidad de células, de cualquier tipo que sean las células, entonces nosotros podemos trabajar con un control interno no competitivo, y como la beta-actina, la beta-globina, el GAPDH, y sería la mejor opción. Y cuando evaluamos este control interno, estamos evaluando dos cosas simultáneamente. Además de evaluar digamos, el proceso de aislamiento, estamos evaluando también, en algunos casos, la calidad de muestra. Por ejemplo, si ustedes viene un hisopado para la detección de herpes de una lesión y yo le hago el GAPDH y el GAPDH me da negativo, cosa que es poco probable, pero puede darse, o me da mayor a 35 CT, o sea, un resultado positivo muy bajo, significa que esa muestra es muy poco representativa. Por lo tanto, si yo tengo un resultado negativo con esa muestra, automáticamente yo tendría que volcar en el informe que esa muestra, digamos, no es la adecuada, no es una muestra suficientemente representativa, y sugerir tomar una nueva muestra. Por ejemplo, esa es una de las opciones. O puedo pensar, si el control interno me da totalmente negativo, es que tengo una inhibición también, o que el sistema de aislamiento no funcionó. Ahí es cuando uno ya empieza a analizar el control interno. Y este es un punto muy importante. Ya comentamos cuáles son las ventajas, y después tenemos los materiales donde no tienen material celular. O sea, por ejemplo, un plasma, un suero, los líquidos cefalorraquídeos en las infecciones virales, la cantidad de células generalmente es muy baja. Entonces muchas veces el control interno no nos da. En BAL, un líquido amniótico, por ejemplo, tiene poca celularidad. Entonces, en estos casos lo que hacemos es lo que denominamos agregado, un speaking del control interno. Obviamente nosotros en nuestro caso hacemos un speaking de GAPDH, que es el control interno que nosotros utilizamos. Pero se puede hacer speaking de lo que ustedes quieran. Es más, en una época al principio en biología molecular, se utilizaba, por ejemplo, si uno tenía una muestra que quería detectar herpes, ya que estamos con el ejemplo de herpes, dividía la muestra en dos y a una le agregaba el herpes y a la otra no, y la medía ambas por separado. Esto ya no se utiliza, porque aparte esto genera contaminación y una cantidad de cosas, entonces se utilizan
los controles heterólogos en estos casos, que son no competitivos, que tienen una PCR aparte. Una curva cuando uno tiene un housekeeping o cuando tiene un control interno que es agregado. Básicamente lo importante es que uno sepa que además del target, tiene un control interno que permite definir que realmente ese sistema de aislamiento funcionó bien. Esto es nada más que un resumen de cómo uno evalúa una muestra. Obviamente que si el control interno es negativo, uno no puede ser que esa muestra es no detectable, sino que esa muestra es no evaluable, claramente. En cambio, si el target es detectable, independientemente del control interno, la muestra va a ser detectable. Básicamente es esto. Cuando el control interno, obviamente, nos da negativo, ahí ya tenemos que empezar a evaluar cuáles son los posibles inconvenientes. Si no funciona el sistema de aislamiento, si realmente tenemos una inhibición o ocurrió otro tipo de inconveniente. Fíjense que hasta ahora todo lo que estoy diciendo son controles internos que cuando hablamos de otras áreas del laboratorio sería lo que sería un control positivo, y no es esto un control positivo. Después tenemos el control interno cuantificable, que es el control interno que viene, por ejemplo, en los que son los kits comerciales para carga viral de HIV, hepatitis B, hepatitis C, donde, además de ser un control interno homólogo, tiene una concentración determinada que me permite cuantificar cada tubo por separado, o cada pocillo por separado. Esto obviamente requiere de un equipo comercial, generalmente son equipos automatizados, y lo que tiene es básicamente un transcripto que tiene los mismos componentes que el target de, en este caso vamos a poner un ejemplo, de HIV que yo quiero detectar, pero tiene insertado en el medio 25 o 30 pares de bases, que lo hace diferente, pero que deja los costados para que los utilice los mismos primers o cebadores y se pueda amplificar en el mismo tubo y diferenciarse con sondas distintas, que es lo que vemos acá en el gráfico. Lo que está en azul es el control interno y lo que está en rojo es el target. Entonces, claramente, el control interno nos permite definir acá con una tranquilidad absoluta que el sistema de aislamiento funcionó bien y además nos permite cuantificar. ¿Cómo evaluamos el proceso? Y hacemos el desempeño de todo esto. Acá sí, ya estamos hablando de los controles como conocemos el control interno. Entonces tenemos distintas formas. Una es con los controles internos, claramente, y otra con los controles externos de calidad. A diario, ¿cómo lo hacemos? Con los controles internos. ¿De dónde sacamos los controles internos? Y si tenemos un kit comercial, claramente lo sacamos del kit comercial. Lo ideal siempre, aunque tengamos un kit comercial, lo ideal sería tener una muestra positiva por algún método de referencia realizado o en otro laboratorio o, digamos, básicamente una muestra positiva realizada por un método nuestro de otra metodología. ¿Por qué digo una muestra? Porque los controles de los kits generalmente vienen preparados para dar con ese kit, o sea, para que realmente den con esa PCR. En cambio, si yo proceso una muestra, es mucho más fehaciente ese control positivo. En algunos casos uno puede utilizar los calibradores que provee un fabricante también. Y después tenemos los controles externos que nos permiten evaluar en X periodos de tiempo cómo estamos con respecto al resto de los laboratorios, las distintas metodologías, etc. Y en biología molecular, como bien comentaba Cecilia, los controles externos de calidad, no solamente que muchas veces no se tiene acceso, sino que son realmente muy costosos. Entonces, es muy difícil poder tener controles de calidad de todos los targets. Así todo, yo creo que nosotros tenemos la verdad que un número importante de controles externos con la CAP, y después uno intenta, una buena medida es trabajar con otros laboratorios que tengan metodologías similares, que tengan un sistema de gestión de calidad que también esté acorde al que uno está trabajando,
y hacer un interlaboratorio, intercambiar muestras y compartir los resultados y hacer una autoevaluación, que es lo mismo que uno hace en un control externo. Esto realmente funciona muy bien. Hay que trabajar un poco con la logística, pero es una muy buena alternativa para cuando uno no tiene la capacidad de poder inscribirse en un control externo de calidad. ¿Cómo trabajamos a diario con los controles? Bueno, básicamente cada técnica, sea cualitativa, casera o IBD, se larga un control positivo y un control negativo. ¿Se puede largar más de un control positivo? Sí, se puede largar más de un control positivo. Generalmente lo que uno busca es tener un control positivo débil, ¿sí? Para poder tener una evaluación de la técnica en la zona donde digamos, más que pueda exigir más la eficiencia de la reacción de PCR. Entonces, si uno tiene un control positivo y no va a buscar un control positivo que tenga un CT, hablando de PCR en tiempo real, porque nosotros trabajamos 100% casi PCR en tiempo real, no me voy a buscar un control positivo que tenga un CT de 20 o un CT de 25. No es que no pueda, pero estoy teniendo dos inconvenientes. Una es que tengo la probabilidad de contaminar porque estoy trabajando con una muestra, con un control que tiene una alta concentración. Y después, que no estoy exigiendo mucho la metodología. Entonces, lo ideal es trabajar con un control positivo que esté por arriba de 30 CT. Tampoco exigirlo demasiado, no es exigirlo demasiado, sino que uno tendría que después cambiar de control a cada rato si trabaja con un CT de 34, por ejemplo. Eso depende de cada PCR, ¿no? Pero creo que ustedes me entienden cuando hablo de CT altos, hablo de concentraciones bajas. Y en las evaluaciones de la técnica cuantitativa, tenemos la cuantitativa que les mostré antes, que ya tiene su control interno, que, digamos, ya el software va a indicar cuándo está validado, cuándo no. Y después tenemos algunos parámetros, cuando hacemos nuestras curvas externas de cuantificación de manera manual, algunos puntos, o sea, una vez que hacemos la curva inicialmente, que generalmente la hacemos de 6 puntos, puede ser de 5, tratamos de, obviamente, esos puntos sean 5, sean 6, que cubran todo el rango lineal, y se hace una curva de calibración largando por duplicado o por triplicado cada uno de los puntos, se saca el promedio, y a partir de ahí se hace un seguimiento de estos calibradores cada vez que se hace una largada. ¿Cómo validamos cada largada? Bueno, obviamente con las técnicas cualitativas, con los controles. Esto es muy sencillo. Hay algo que es importante, que está en el recuadro de arriba, y es algo que hay que tener en cuenta. Cuando uno trabaja en biología molecular, tiene que armar los controles, armar pools de controles. Esos controles los tiene que medir por duplicado o por triplicado para sacar un valor estimado en CT, por ejemplo, y después los tiene que fraccionar y mantenerlos fraccionados, y esas alícuotas mantenerlas, o sea, no usarlas muchas veces, porque en algunos, no todos, pero algunos, se caen los controles y después no nos dan, creemos que es la PCR que no está funcionando y son los controles que se caen. Entonces, el proceso de alicuotar en biología molecular es un proceso básico. El control positivo, obviamente, siempre tiene que dar positivo, pero no solamente tiene que dar positivo, sino que tiene que dar dentro de los CT que nosotros estamos esperando que dé en base a lo que hicimos previamente. Si el control positivo da no detectable, bueno, obviamente ahí tenemos un problema, que podría ser un problema totalmente aleatorio, que la persona que procesó no cargó el control positivo. Podría ser que el control positivo se cayó. Esto es poco probable porque uno lo suele ver esto, y ahora les voy a comentar cómo. Y la otra posibilidad es que la PCR no funcionó, con lo cual hay que repetirla, literalmente. Y si el control negativo da detectable, o sea, si da no detectable está perfecto, pero si da detectable, obviamente tenemos que evaluar la probabilidad de contaminación. En ese caso solamente se podrían informar los resultados negativos, pero no los positivos. ¿Cómo validamos cada largada considerando los estándares? O sea, cuando cuantificamos, ¿cuál es el parámetro que utilizamos para decir que un estándar realmente está dando bien o está dando mal? Perdón, voy a mirar el tiempo, son casi las 8:30. Creo que la última parte que tenía no voy a llegar a darla, pero bueno. Básicamente,
una vez que uno hizo la curva de calibración, en cada largada, y esto es una lección de cada laboratorio, tiene que colocar uno o dos estándares o más. O sea, lo ideal sería que cada vez que uno hace una cuantificación, largar una curva de calibración, pero obviamente esto es inviable. Entonces, lo que se hace es colocar, al menos nosotros colocamos dos estándares en los distintos extremos de la curva de concentración, uno más bajo y uno más alto, y lo que utilizamos es el criterio de los 0,5 logaritmos, que en realidad fue estudiado para el HIV, que se supone que para que un resultado realmente varíe en forma significativa en biología molecular, tiene que superar los 0,5 logaritmos, 0,5 logaritmos hacia arriba o 0,5 logaritmos hacia abajo, y este 0,5 sale de los 0,3 de variabilidad biológica que tiene en el caso de HIV, variabilidad biológica que es la variación de la carga en distintos momentos del día, y la variación de la metodología que para HIV se midió en 0,2 log, de ahí salió el 0,5. En realidad, esto se extrapola a otras situaciones cuando en realidad no está comprobado, pero es un dato que se utiliza habitualmente como para poder decir que un resultado realmente se está moviendo por fuera de lo esperado, claramente. Obviamente que uno esto lo puede modificar y puede ser más estricto y puede decir, bueno, yo voy a validar con un valor de 0,2 log y eso expresarlo en CT o en CP, o como bueno, ustedes lo quieren llamar, el crossing point, el ciclo umbral. Lo importante es que cada 3, en promedio más o menos, cada 3 CT es aproximadamente un logaritmo. Entonces, por lo tanto, nosotros lo que permitimos es que nuestro control, nuestro estándar, perdón, se mueva hacia arriba o hacia abajo 1.5 CT como máximo. En general, cuando ya supera 1, ya ese calibrador lo sacamos. No le damos, no lo utilizamos para cuantificar. Entonces, esto obviamente cuando nosotros hacemos una curva de forma manual, cuando el método es automatizado, el software automáticamente calcula cuáles son los valores válidos y cuáles son los que no son válidos. Esto es, por ejemplo, un ejemplo claro de lo que es una curva de citomegalovirus. Esto es un kit comercial no IBD, hecho en el Z480, la SL480, y ustedes ven, ¿sí?, que los CP de las concentraciones, acá tenemos las concentraciones más bajas, y como es un logaritmo, esto de concentración, o sea, esto es 10, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, en promedio van bajando 3 CT en la curva de calibración. Y esto significa que es una curva que funcionó bien. Acá están los promedios. Y estos promedios nosotros los utilizamos porque son los que cargamos en un software que después nos permite decir, cuando yo utilizo uno de estos estándares, cuánto me puedo mover en CT. Este es el CT del estándar 1, este es el CT del estándar 2, para esta curva de calibración particularmente. ¿Qué es esto que vemos acá? Esta es la gráfica de la curva. Acá nos marca la eficiencia de la curva. En este caso, este software, la eficiencia ideal es 2, no es 1 como es la eficiencia en una técnica de PCR, nada más porque ellos le pusieron 1 más eficiencia, entonces es 2, y el error. Básicamente uno ya ve en el gráfico la curva que está perfecta, y esto nos permite a nosotros interpolar los resultados de CT con respecto para obtener la concentración de cada una de las muestras que vamos procesando. Esto es cuando hacemos una cuantificación con los estándares. El seguimiento de controles y estándares, todos los controles positivos se registran en una planilla, indicando lote y alícuota. Esto es importante, porque yo como sé el control positivo, yo no hago un control positivo, y si un día me da, si mi control positivo tiene que dar 30 CT, si me da 36, algo pasó en esa PCR. Yo no lo puedo considerar que ese control positivo realmente está dando bien. Entonces, nosotros
hacemos un seguimiento con una planilla de Excel y vemos cómo se mueve el control positivo. También podemos ver cómo se cae un control positivo. A veces los controles positivos de RNA, por más que uno los mantenga frisados, a veces se caen con el tiempo y bueno, entonces tenemos que sacar, poner una nueva alícuota, etc. Y los estándares se registran en una planilla, en el software, en nuestro software, y ahora les voy a mostrar cómo se ve gráficamente. Y obviamente, cuando tenemos algún tipo de controles o estándares que están por fuera de esto que nosotros definimos como válido, bueno, se busca cuáles son los inconvenientes que pueden existir, se reevalúa, se repite la reacción si es necesario, se realiza una nueva curva si es necesario, se saca una nueva tanda de controles en caso que sea necesario. Esto es como graficamos los estándares. Estos son los estándares de HIV, básicamente. Perdón, estos son los controles, no son los estándares, son controles, ¿sí? El control positivo bajo y control positivo alto de HIV, cómo se van moviendo en el tiempo. Esto es parasitomegalovirus, estos sí son estándares, cómo se van moviendo en el tiempo. Y ustedes ahí ven hasta 2 desvíos estándares o 3 desvíos estándares. Nosotros tratamos de trabajar dentro de 2 desvíos estándares, pero, digamos, todos son resultados válidos. Esto es como vemos un control externo de calidad. Acá, este caso es el caso de hepatitis C, donde tenemos la carga viral, donde vemos la cantidad. Bueno, ustedes seguramente ya lo han visto. Uno puede compararse con los que hacen su misma metodología, ver cómo funcionan otras metodologías, cuál es la variabilidad entre metodologías, etc. Esto es la evaluación, en este caso de HIV y de un test de resistencia. Claramente tenemos, no marca límite de detección aceptable ni promedio, porque fíjense que la cantidad de laboratorios es muy poca, porque cuando incorporamos el COVAS 4800 había muy pocos laboratorios en el mundo que lo realizaban. Ahora hay muchos más, pero en ese momento había muy pocos. Esto, por ejemplo, es cómo puede algo fallar. Y eso es algo que a nosotros nos pasaba con la carga viral de hepatitis C. Básicamente teníamos una tendencia hacia abajo, que no estaba referida a un problema de nuestro equipamiento, sino que estaba referido a cómo estaba conservada la muestra. Las muestras nos llegaban descongeladas, etc. Entonces tuvimos que recurrir a dejar de usar la CAP para hepatitis C y empezamos a hacer un interlaboratorio, y la verdad que funciona muy bien. Y después tuvimos un resultado inaceptable, que en realidad fue un error de clerical. Un error en la carga, básicamente. Esto es cosas que cuando uno tiene un valor inaceptable, hace toda digamos, buscando cuál es la causa del error. Estas son las medidas correctivas que en nuestro caso nosotros fuimos poniendo para cuando tenemos algún error. Si es clerical, estamos haciendo un control cruzado. Por ejemplo, lo que decía Cecilia, que en biología molecular mucho se carga manualmente. Entonces, lo que hacemos es, se cargan 2 profesionales, lo cargan, pero no solamente que observan el resultado, sino que arrancan todo el proceso desde la observación en el equipo hasta la carga del resultado para controlar que no haya errores. Eso ha disminuido mucho los errores clericales que teníamos. Si es metodológico, bueno, evaluar el proceso y cuáles son las alternativas, si tenemos que cambiar algún equipo o algún inconveniente en el equipamiento. Si hay un problema técnico, revisar quién y cómo lo realizó el proceso para buscar, no para culpar a alguien, sino para buscar el error y capacitar a la gente nuevamente. A veces es propio del material de control, como nos pasó con hepatitis C, claramente. Supuestamente, a veces uno no encuentra una causa, pero la causa en algún lugar está, o sea, hay que buscarla porque en algún lugar está. Y a veces existen errores aleatorios que uno no puede manejar. La última parte de la charla es básicamente mostrarles algunos ejemplos de algunas cosas que hicimos, que son interesantes a mi gusto, desde el punto de vista que uno a veces en biología molecular tiene que probar determinadas cosas que no están en un inserto, y que hay bibliografía que se puede hacer,
pero uno tiene que hacer su verificación en el laboratorio. Nosotros durante muchos años, les diría que desde fines del siglo pasado, teníamos, ahora ya no, porque ahora ya las condiciones son distintas, un protocolo de fertilización in vitro de parejas discordantes. Parejas donde el hombre es HIV positivo y la mujer no. Entonces, básicamente lo que se hacía es la detección de la carga viral en plasma seminal, que también hemos hecho la verificación de esa matriz en las distintas metodologías de carga viral de HIV, y la detección del HIV del DNA proviral, básicamente en células espermáticas. O sea, en realidad en las células que se utilizaban en el procedimiento de fertilización in vitro. Obviamente se imaginan que no existía validado para este tipo de matriz, porque el DNA proviral solamente se hacía de sangre entera, claramente. Entonces, como era parte de nuestro proceso, nosotros antiguamente hacíamos una PCR en tiempo final, que es la metodología de el COVAS AmpliPrep. Lo que tuvimos que buscar es cómo lográbamos a esa fase de células espermáticas, que ahora le voy a explicar cómo se obtiene en un laboratorio de fertilización, cómo lograr que esas muestras fueran positivas para HIV. Entonces lo que hacíamos es hacer speaking de SWIMAP, y ahora les cuento qué es el SWIMAP, que es la fase de células espermáticas móviles. Le agregábamos una cantidad determinada de CD4 de pacientes HIV positivo con carga viral negativa. Esto parece muy complejo, pero básicamente lo que queríamos era agregar ADN proviral, que sí sabemos que lo tiene en la célula los pacientes HIV positivos, y se los agregábamos a esta fase de células espermáticas. Y después le hacíamos la reacción como si fuese una sangre entera, básicamente. Entonces, lo poníamos, lo que utilizábamos era el SWIMAP de pacientes que eran HIV negativos, y esos les agregábamos los CD4. Después hacíamos la separación de la fase con Ficolipac para tener la fase de células espermáticas, y lo dividíamos en dos alícuotas y lo procesábamos por las dos metodologías. Estas son las dos metodologías. Una es la metodología de punto final que vemos abajo, donde básicamente usábamos el paquete de células de la sangre entera para medir el DNA proviral, se hacía un aislamiento, pero este kit Roche lo discontinuó, era el único kit comercial que existía para medir DNA proviral, y de golpe nos encontramos con el equipo que ahora ya no tenemos, que es el COVAS AmpliPrep, que ustedes ven ahí arriba, y teníamos que seguir haciendo esta determinación. Entonces, hicimos este trabajo. Ahí ven, en esos tubitos, cómo se separa, cómo se hace una separación de lo que es el semen completo y cómo queda la fase de los espermatozoides en el fondo del tubo, y por encima, aparte del plasma seminal, una fase de células no espermáticas. Entonces, en realidad no está comprobado que el HIV ingrese al espermatozoide, pero sí lo que uno, en el procedimiento, que en realidad lo que hace es colocar una pipeta para sacar esto del fondo y colocarlo en un buffer, que esto que vemos a la derecha, que es el SWIMAP, para que los espermatozoides móviles vayan hacia la superficie. Esto puede contaminarse con estas células, que sí pueden tener distintos tipos de células que estén infectadas por el virus de HIV. Es más, hemos tenido resultados positivos en algunas situaciones con carga viral negativa, muy anecdótico, pero existe. Y le hacíamos a esta fase de células espermáticas el procedimiento con el COVAS AmpliPrep, que en realidad el COVAS AmpliPrep medía las dos cosas, ADN y ARN.
pero como eran cargas virales no detectables, no teníamos inconvenientes. Eran 20 muestras, obviamente no podíamos hacer una cantidad de muestras muy importantes, y la realidad es que los resultados que obtuvimos fueron estos eran los speaking que teníamos de CD4, y la concentración que nos daba en copias, porque medíamos carga viral en realidad, de ARN y ADN proviral. Hubo 2 muestras que fueron negativas, pero fueron negativas por ambas metodologías, con lo cual consideramos que hubo algún problema en el aislamiento, y no fue un problema metodológico. ¿Cuál es la conclusión? Que nosotros, de alguna forma, con un poco de imaginación inventiva, pero dentro de los conceptos lógicos de la fisiopatología o de dónde encontrar el genoma del virus, en este caso, pudimos, la palabra validación queda muy grande para esto, pero hacer una prueba que nos demostró claramente que la metodología que estábamos incorporando nueva nos era tan útil como la que estábamos utilizando previamente. Otra de las cosas que ocurre muy habitualmente es que, por ejemplo, acá estamos hablando ya de otro tema, clamidia, la detección de clamidia, y pasa con otros targets, está validado, por ejemplo, para hisopados, pero no está validado para otro tipo de muestras. Y la realidad es que nosotros teníamos muchas muestras diferentes para detectar clamidia trachomatis. Entonces, y lo hacíamos por inmunofluorescencia. Lo que pasa es que la inmunofluorescencia directa, para aquel que ha observado inmunofluorescencia directa para clamidia trachomatis por cuerpos elementales, sabe que realmente hay que ser, no solamente tener una paciencia de santo, sino tener un muy buen ojo y una gran experiencia para poder observarlo, y así todo la sensibilidad no supera el 80%. Con una muy buena muestra, un muy buen microscopio y un excelente observador. Entonces, nosotros dijimos, bueno, pero ¿por qué no le podemos empezar a probar para hacerle lo que recomiendan para la detección de clamidia trachomatis ya desde hace 20 años, que son las técnicas moleculares, son las técnicas de elección? ¿Por qué no hacerle técnicas moleculares? Entonces lo que hicimos fue tomar muestras positivas y negativas que habíamos obtenido por inmunofluorescencia, y nos encontramos con algo que obviamente esperábamos, que es que nuestro método de referencia tenía 7, o sea, de las total de muestras que procesamos, de las 47 muestras que procesamos, de las que eran negativas por nuestro método de referencia, 7 fueron positivas por la técnica molecular y solamente 2 fueron negativas por la técnica molecular y sí fueron positivas por PCR. Estos son biopsias. Claramente el por qué obtuvimos más positivos, y porque cuando uno utiliza técnicas moleculares, esto es un problema que tiene, el gold estándar que tenía tradicionalmente, que es el cultivo o una técnica inmunológica como este caso, no sirve. ¿Por qué? Porque las técnicas moleculares son más sensibles. Entonces claramente obtuvimos una sensibilidad mucho mayor con esta metodología, y consideramos, esta fue nuestra conclusión, basados en que los controles internos nos dieron perfecto, que los 2 positivos que no detectamos muy probablemente hayan sido falsos positivos de la inmunofluorescencia. Esta es una decisión que se puede discutir, pero claramente la posibilidad de cometer un falso positivo con inmunofluorescencia con clamidia es bastante probable para aquel que tiene la experiencia en la observación. Y lo hicimos también con semen. Con semen lo que rescatamos fueron 5 muestras positivas que no teníamos con los anticuerpos monoclonales, y además 3 de esos semen, que esto es algo muy habitual, obviamente es lógico, tenían primer chorro positivo para clamidia, lo cual nos aseguraba que eran verdaderos positivos. Con lo cual, con esto llegamos a un acuerdo bastante interesante. Obviamente el acuerdo no fue del 100%, ¿por qué? Porque rescatamos más muestras positivas. Pero fue también acá con una cantidad de muestras que posiblemente pueda ser cuestionable para una validación de matriz, pero nos dio una orientación bastante importante sobre 2 puntos. Uno es que no solamente no perdíamos resultados positivos, sino que rescatábamos mucho más resultados positivos,
Y lo otro importante es que lo que uno piensa con estas matrices, como la biopsia o el semen, en una técnica molecular es que nos va a dar inhibida. Y la realidad es que no teníamos inhibición, los controles internos nos daban muy bien. Quiere decir que las matrices eran realmente útiles para este tipo de procedimiento. Y bueno, la conclusión obviamente es que incorporamos estas matrices a las técnicas de biología molecular. Y este es, por último, el tema de la PCR para tuberculosis es siempre un tema de cuestionamiento, la utilidad es bastante relativa, y uno de los problemas críticos es que la pared de la micobacteria es realmente bastante difícil de romper, y nosotros teníamos un método de aislamiento basado en ruptura física, básicamente, y algo química, y nos pusimos a buscar bibliografía en un momento porque veíamos que no teníamos tantos resultados positivos, que los que eran sin Nielsen positivos nos daban positivos, pero nos daban resultados positivos un poco bajos. Entonces encontramos un trabajo donde evaluaron distintos métodos de aislamiento para Mycobacterium y encontramos que había una diferencia en uno de los métodos de aislamiento que trabajaba con lisozima. La diferencia es que le agregaba lisozima como un disgregante importante y hicimos una validación con, en este caso, con cultivo, digamos, con la bacteria, con la escala de McFarland, hicimos diluciones y procesamos una cantidad de muestras. Y notamos que con el método que teníamos previamente, comparado con el método nuevo que le agregábamos la lisozima durante media hora a 37 grados, con el segundo método teníamos un mejor rescate que el primero y teníamos crossing point mucho más bajos. Por lo tanto, incorporamos este método de aislamiento. Dejamos el Chelex, que es un método mecánico bastante complejo, bastante molesto, y podíamos además este método con lisozima ponerlo en un sistema automatizado como era el MagnaPure Compact. Bueno, con esto, Guillermo, termino. Esta es la bibliografía. Son 6 trabajos de bibliografía de revisión que yo les diría que son imperdibles, posiblemente muchos ya los han leído, pero son todas revisiones muy interesantes para poder ver todos estos temas que hemos visto, sobre todo lo que es la parte de laboratorio. Muchas gracias y quedo abierto a las preguntas si es que quedó alguien del otro lado. Bueno, muchas gracias, Edgardo. Ya estoy ahora con los dos en vivo porque vi que ya hubo algunas preguntas en el chat. Muchas gracias a los dos de verdad porque fueron 2 presentaciones distintas que tuvieron temas en común y la verdad que fueron re interesantes y obviamente seguro que muchos nos quedamos con ganas de ir un poquito más en cada uno de los temas, pero entendemos que también hay que dedicarle, como a la calidad hay que dedicarle tiempo, a aprender de calidad también hay que dedicar tiempo y al menos esto nos deja como un poco de inquietud para seguir queriendo aprender en cada uno de estos temas. Hay ya varias preguntas en el chat. Una pregunta es, por ejemplo, preguntan si hay algún marcador de benchmarking que estén utilizando para biología molecular. No. Concreto de biología molecular, no. En realidad, que es un indicador de benchmarking. Sí, creo que la pregunta va para eso, apunta a eso. Sí. Dentro de ese indicador que yo les mostré, en realidad esa diapo mostraba concretamente el porcentaje de determinaciones dentro de biología molecular que no cuentan con un control de calidad externo, que forma parte de la problemática que los dos, tanto Edgardo como yo, comentamos, y que si eso vos lo extrapolás a todo el laboratorio son con los valores publicados sobre todo en el grupo de la IFSC de Plebani. O sea que si uno quisiera extrapolar de todas las determinaciones, solo las determinaciones de biología molecular, podría tomar la meta global de determinaciones de biología molecular que no tienen un control de calidad externo y plantearse como mejora a medida que pueda y a lo largo del tiempo incorporar con estos programas que estuvimos nombrando los dos de comparación interlaboratorio
comparaciones que nos den justamente la información y la utilidad que queremos para poder asegurar, liberar resultados con calidad y sin error. O sea, si bien la mayoría de esos indicadores que ustedes ven en las diapos son generales, esa diapo que yo les puse, que tenía un rengloncito exclusivamente de biología molecular, tiene un porcentaje de defecto, que era 0,73, fíjense después, o 73%. Bueno, 73% de determinaciones que no tienen en biología molecular un control externo. ¿Ah? O sea, claro. Y eso podría compararse contra la meta general, o sea, cada uno después su sistema de comparación lo arma en base a lo que quiere y contra quién se quiere comparar. No sé si respondí lo que preguntaban, pero... Sí, si no pueden seguir comentándonos en el chat. De hecho, otra de las preguntas es ¿qué controles de calidad externo existen para biología molecular acá en Argentina? Bueno, qué buena pregunta, Mario, diría, ¿no? Ahora estamos justo probando un programa piloto que está sacando PROCVA sobre COVID. Esto es un dato a tener en cuenta porque todavía no está incorporado en las rondas de PROCVA, pero está funcionando una prueba piloto de COVID y de citomegalovirus. Después, yo no sé si PEC, Edgardo, tiene carga viral para HIV, ¿no? No, que yo sepa no. Es más, digamos, creo que siempre es un tema que a los que hacemos biología molecular o que trabajamos en distintos lugares cuando nos juntamos, el tema de los controles externos de biología molecular es un tema crítico. Porque es muy difícil, digamos, el poder armar los materiales y hacer una logística adecuada para poder hacer un control de calidad. Entonces, lo ideal sería, tal vez, que el centro de referencia emita y que distribuya. Nosotros hemos participado de algunas situaciones en particular con Epstein-Barr, con citomegalovirus, para sacar, por ejemplo, factores de conversión, etcétera. Pero no es un control de calidad externo, sino es un trabajo en particular que dura un periodo de tiempo para sacar un dato, pero no que sea mantenido en el tiempo como un control de calidad. Yo creo que eso sería lo ideal, que los centros de referencia, por lo menos para los targets más habituales, no digo para todos, pero por lo menos para los targets más habituales podamos tener acceso, porque si no hay que recurrir, como en nuestro caso, a la CAP, que obviamente no todos los laboratorios lo pueden hacer. No sé vos qué opinás, Cecilia. No, completamente de acuerdo. Por eso estimulamos mucho todo lo que tiene que ver con la comparación con laboratorios pares. Porque creo que es la única información, al menos en biología molecular, que tenemos disponible para poder mejorar los procesos. No sé. Claro, de hecho, otra de las preguntas que han hecho es ¿qué hacer cuando no hay controles? Y bueno, la pregunta ya fue acaban de responder. Sí. De buscar, creo que también lo habíamos hablado en la clase con Clara, de buscar alternativas, aunque sea entre centros que reporten la misma información y tratar de hacer entre sí, evaluar la competencia de alguna forma como se pueda, digamos. Si todos los centros llegan a los mismos resultados con los mismos materiales. Otra de las preguntas que hay es ¿cómo es la habilitación de los laboratorios en un contexto donde hay urgencia? Supongo que se refiere a la pandemia porque habla de los test rápidos, por ejemplo, de biología molecular en los centros que han abierto, supongo que de los barrios vulnerables y todo lo que se ha abierto de manera urgente. No sé si se estarían refiriendo a los test rápidos, por ejemplo, a los test rápidos o a las prácticas como NeoKit, que por ahí son más de biología molecular y se pueden hacer quizás en este tipo de lugares. ¿Cómo es el proceso de habilitación? Claro. Sería la pregunta. Lamentablemente el proceso de habilitación no corre por cuenta de ninguno de las entidades colegiadas, o sea, no está a cargo del colegio. En este caso te lo hablo con propiedad. El único que habilita en Cava hoy en día y que sigue habilitando a los laboratorios de análisis clínicos es el Ministerio de Salud de Nación. Ni siquiera tiene delegada la potestad Ministerio de Salud de Cava, aún, si bien está planificado hacerlo en algún momento. Y todo lo que en algún punto se habilitó en esta etapa pandémica, en un marco de emergencia, fue de la mano de lo que el Ministerio de Salud Nación habilitaba para esa instancia, en esa experiencia, ¿no? Qué sé yo, en barrios vulnerables o
situaciones donde se hacen en ámbitos que no necesariamente son un laboratorio habilitado, ¿sí? Pero bueno, están con una habilitación permitida por Ministerio de Salud de Nación en esa situación en particular. Yo no sé si en otra situación va a ser igual, pero bueno, ante una situación de emergencia no te queda otra que poner ciertas pautas y criterios y cumplirlos y bueno, fiscalizarlos. Eso sí sé que se ha hecho en lo que se hizo de emergencia. No sé si respondí, si iba hacia eso la pregunta, pero... pueden ir comentando si quieren. Yo quería hacer una pregunta a los dos, pues Edgardo, que habló un poco más de esta parte, de cómo hacer para validar técnicas cuando no se cuentan o verificar cuando no se cuentan. Justamente vos hablaste de esto de los materiales de referencia, pero por ejemplo en el caso de coronavirus, que justamente se puso a prueba un montón todo este tipo de cosas en el laboratorio, porque la urgencia de sacar y de estar constantemente sacando resultados. Y otra, que al menos en el contexto, por ejemplo, de los hospitales públicos y en general en el mundo, creo que también en todos los laboratorios pasó, de la escasez de recursos o de insumos que obligan constantemente al recambio, por ahí, de tantos insumos, desde placas, films, equipos o lo que sea, como hasta de reactivos, y incluso de tener que modificar a otras plataformas las determinaciones. ¿Cómo se hace? O sea, ¿a qué es necesario apuntar en estos casos como lo mínimo, como los requisitos mínimos que se puedan apuntar desde el punto de vista de calidad para asegurar, aunque sea algunos, los parámetros más básicos que podamos controlar? Pregunta complicada. Sí. A ver, mira, lo que pasó con COVID, nos pasó lo mismo en el 2009 con el H1N1. Exactamente lo mismo, o sea, fue un calco. Uno lo que empieza es trabajando con el primer reactivo comercial que sale. Esto es una realidad. Y con los controles que tienen en esos equipos comerciales. Yo me acuerdo que mismo en el 2009 se cuestionaba mucho algunos de los equipos comerciales que después con el tiempo se demostró que funcionaban bien. Y a medida que pasa la pandemia, lo que tiene de bueno la pandemia, entre comillas, tiene de bueno, es que uno de golpe empieza a tener un montón de resultados positivos. Entonces empieza a tener material como para guardar y empezar a controlar los próximos cambios que uno va haciendo. Nosotros en el 2020, y nos pasó lo mismo en el 2009, insisto, hemos cambiado varias veces de metodología, hemos probado casi 5 metodologías simultáneamente. Y yo creo que ahí después prima el criterio molecular, ¿sí? De saber interpretar correctamente resultados, prima tratar de buscar información siempre que se pueda desde el punto de vista clínico epidemiológico para ver cómo interpretar los resultados. Y después, digamos, al probar distintas metodologías simultáneamente de las mismas muestras, uno va haciendo como un control de calidad cruzado entre las distintas metodologías. La verdad que es un mix bastante extraño, porque no es algo tradicional, no es que uno tiene un elemento de control realmente, sino que se lo va haciendo a medida que va trabajando. Esta es la realidad, porque aparte las circunstancias te llevan, no tenés otra opción. Claro, no podés parar todo hasta validar esa técnica para poder... Es que ni siquiera tenés el material para poder parar, claro, y decir, claro, mira, tengo el material para un mes, lo valido y después sigo. O una semana. Me pongo a trabajar noche y día una semana para validar esta metodología. Entonces, empezás a trabajar y a medida que vas encontrando el material, obviamente te vas acompañando de mucha lectura. Esto requiere mucha capacitación diaria, constante. O sea, no sé, nosotros empezamos con un kit comercial, después pusimos el protocolo de Charité, que era el que estaba en primer lugar, el alemán, pero después el alemán, la RDRP empezó a funcionar mal, y mutamos al CDC, y bueno, y todo eso lo hicimos simultáneamente, ¿se entiende? Entonces, y después uno lo que hace es las muestras que empiezan a ser dudosas, que tienen CT más bajos, que tienen curvas más feas, la empieza a procesar por más de una metodología. Esa es una forma de hacer calidad informal. Cecilia no le va a gustar esta palabra, pero
La realidad es que a veces en el laboratorio uno tiene que resolver porque está el paciente del otro lado y a veces no se puede ayornar con todo lo que le gustaría. Bueno, de hecho, fue algo que me gustó de tu charla, que si bien es importante establecer los parámetros de linealidad, precisión y demás, hay que saber hasta dónde esos parámetros son tan necesarios como para poder informar la condición o que eso refleje la condición clínica de los pacientes, que es el fin, digamos, de todo Sí, esto. en la clínica sí, si tuviéramos en otro aspecto no. Sí, en este contexto. En este contexto. Otra pregunta. Con el tema de, que quería agregarte que con el tema del COVID, que fue todo tal cual como lo comentó Edgardo, por eso en la medida que nosotros teníamos la posibilidad y la capacidad de poder incorporar el control de CAP, fue lo primero que hicimos. Eso también, sí. Porque era la única forma de tener un marco de referencia de dónde estábamos parados en toda esa, ¿no? En ese maremoto de cambios y de situaciones. Y la verdad es que ya llevamos tres encuestas procesadas con 3 muestras cada una y las 3 dieron 100% de satisfacción en cada uno de los niveles ensayados. Entonces eso te da, volvemos, ¿no?, a reforzar el concepto de que cuando vos podés desafiar al método externamente, y bueno, eso es una herramienta que nos da la seguridad de que no estamos haciendo las cosas mal. Sí. Si no tenés capacidad para poder traer de afuera, armate con un grupo par, con un laboratorio par, este proceso de comparabilidad, porque es lo único que tenés para saber dónde estás parado. Y lo otro es la comunicación interlaboratorio, algo que nosotros, los bioquímicos, a veces no lo hacemos con la frecuencia que deberíamos hacer, que es hablar con los laboratorios colegas qué están haciendo, qué resultados están obteniendo, porque las cosas que pasan en los laboratorios son bastante similares. Cuando trabajas en el mismo medio, estoy hablando, ¿no? Sí. O sea, cuando uno empieza a tener, no sé, cuando nosotros tuvimos el primer control externo del COVID, ya teníamos un 60% de muestras positivas de las 300, 400 que procesábamos por día. Teníamos una cantidad de positivos impresionante. Cuando hablábamos con otros laboratorios que están más o menos en nuestra misma situación, nos decían exactamente lo mismo. Entonces, eso también te ayuda a poder entender qué es lo que está pasando en el medio realmente, qué es la circulación viral, cuáles son los resultados que obtenés, cuáles son los CT que obteníamos con las muestras, etc. Por ejemplo, algo muy importante con el COVID que nos pasó es que con las nuevas variantes en el 2021 los resultados de biología molecular eran completamente distintos a los que obteníamos en el 2020. Los CT de la mayoría de los pacientes era por debajo de 20, cosa que en el 2020 no pasaba. Obviamente nosotros no hacíamos secuencia para saber que era otra variante, pero que teníamos otras cepas no cabía ninguna duda. Y eso después se demostró con el tiempo, con el estudio de las variantes, claramente. Bien, una pregunta es si cualquier laboratorio puede ingresar al programa de evaluación externa de COVID. ¿Pero cuál? ¿El de PROGVA o el de...? No dice. Así que... En realidad sí, es voluntario. Mientras que vos te inscribas y lo pagues, claro, no hay restricción. O sea, la restricción está en el recurso disponible. Sí, estaba escrito así que bueno, supongo que la respuesta es la misma para cualquiera, sí, así que... Seguro. Pero bueno, ahí yo vuelvo a estimular a los que no tienen la capacidad ni el recurso para poder comprarse un control externo, hagan un grupo par de N cantidad de laboratorios que procesen lo mismo y bueno, hay que planificarlo, organizarse, armar la logística y compartir muestras. Creo que ya no hay más preguntas, lo que sí veo es que hay muchísimos mensajes de agradecimiento, muchas gracias, muy interesante. Así que de verdad les agradecemos porque fueron 2 charlas re interesantes que nos aportaron un montón. Así que estamos contentos de haberlos tenido ustedes acá en esta, como el broche, el cierre de estas jornadas, que fue la primera vez que nos lanzamos con esto y por suerte tuvimos todos disertantes que pudieron dejarnos alguna semillita de algo y con ganas de seguir aprendiendo. Así que bueno, les agradecemos y esperamos contar con ustedes en alguna otra oportunidad.
También veo que están preguntando por las diapositivas. Las diapos se las podemos enviar. Entonces, se las vamos a hacer llegar por mail. También recuerden que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Ahí van a encontrar las jornadas la semana que viene. Ya se van a subir los 4 encuentros. Y bueno, esperamos contar con los disertantes y con los asistentes en una nueva edición de estas jornadas. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes y bueno, nos estaremos viendo. Cualquier cosa, tomen el mail por consulta si quieren. ¿Sí? Buenísimo. Sí, exactamente. Perfecto. Yo te voy a pasar esta última presentación porque creo que le agregué una diapo diferente a la que te había pasado. Dale, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno. Adiós. Bueno.